Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo se resuelve una ecuación diferencial parcial un poquito más complicada de los ejemplos que vimos en el video anterior. Vamos a ver la ecuación más sencilla posible, no trivial. Las que vimos en el video anterior eran un tanto triviales porque integrábamos y ya la resolvíamos, ¿no? La primera ecuación diferencial parcial que no se resuelve de manera trivial con integración o con análisis sencillo sería la ecuación de transporte. Vamos a ver el caso más sencillo, que es el caso donde tenemos coeficientes constantes. Entonces consideramos la ecuación A parcial de u con respecto a x más b parcial de u con respecto a y igual a 0. ¿Okay? Donde a y b no son 0, ambas son distintos de 0. ¿Okay? Para que sea no trivial, de lo contrario nos reducimos a uno de los casos anteriores. Vamos a resolver esta ecuación por dos métodos. El primero va a ser el método geométrico. ¿En qué consiste este método? Pues en que tú analices la ecuación. Esta ecuación, si la observas bien, el lado izquierdo de la ecuación se parece mucho a algo que tú estás analizando en cálculo vectorial. Si vemos el lado izquierdo de la ecuación, tenemos a ux más b uy igual a 0, pero el lado izquierdo lo podríamos escribir como el producto punto AB con parcial de u con respecto a x, parcial de u con respecto a y. ¿Ok? Y eso, pues es lo mismo que producto punto del vector AB con el gradiente de 1. Y esto de aquí, tú ya sabes por cálculo vectorial, que sería la derivada direccional en dirección de 1. Donde, bueno, u casi siempre es el vector, aquí es la variable, en este caso sería el vector a, b. Cuando definimos derivada direccional casi siempre lo hacemos en un vector unitario, pero bueno, podríamos considerar que este es un vector unitario, ¿no? Entonces esto es una derivada direccional. Ok, entonces eso es lo que nos va a ayudar a resolver el problema. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos está diciendo físicamente? Que la derivada direccional en dirección a, b es 0. Es decir, si tú observas a la función u en esta dirección, no tiene cambio. En esta dirección es constante la función u. Entonces, si yo observo en mi plano XY, ese es X, este es Y, veo la dirección dada por el vector a, b, que sería esta de aquí, supongamos, y yo observo a mi función, en esta dirección mi función va a ser constante, ¿no? En esa dirección la función es constante. De hecho, en todas las líneas paralelas que tienen esa dirección determinada por ese vector, la función va a ser constante. ¿Okay? Es como si tuvieras una montañita. En esas direcciones, la montañita tiene, o las distintas montañitas va a tener la misma altura, ¿no? Podría aquí haber como vallecitos, pero en esas direcciones la montañita siempre tiene el mismo valor, ¿no? Eso es lo que quiere decir físicamente la interpretación geométrica, ¿no? En esa dirección la función es constante. ¿Ok? Entonces, pues lo que tenemos que hacer es parametrizar estas líneas rectas paralelas, ¿no? Con esta dirección. ¿Okay? ¿Cómo parametrizamos esas rectas? Pues podríamos utilizar, por ejemplo, lo que sabemos de cálculo vectorial. ¿Cómo obtenemos las ecuaciones paramétricas en dirección a, b? Pues podríamos considerar un vector que es ortogonal a, b. En este caso podemos considerar un vector que es ortogonal, que podría ser, por ejemplo, espérame, déjame lo borro, lo pongo acá abajo mejor. Híjole. Lo pongo así. Lo dibujamos, que ya corté mi vectorcito. ¿Qué vector es ortogonal a este? Pues podría ser un vector, el vector b, menos a, por ejemplo, ¿no? El vector
b, menos a es ortogonal al vector a, b. Si hacemos el producto punto de ambos sería 0, ¿no? A, b por b, menos a sería 0, el producto punto. Ok, entonces conociendo el vector un vector ortogonal al vector a, b que nos está dando la dirección que nosotros queremos analizar, podríamos escribir la parametrización de estas rectas que tienen dirección a, b. ¿Okay? Entonces, para esa parametrización obtenemos, utilizando el vector ortogonal, de acá, nos quedaría que las ecuaciones de las rectas en dirección a, b en dirección a, b son, sería bx menos ay igual a constante, ¿no? Entonces aquí estamos utilizando el b del vector ortogonal y el menos a, ¿no? Esos dos términos. Acuérdate que con los vectores estos ortogonales puedes sacar la parametrización de estas rectas, ¿no? Ok, entonces estas rectas se determinan con esta fórmula, donde c sería una constante. Entonces con eso tú obtienes distintas rectas paralelas, ¿no? Entonces, aprovechando esto, hacemos más bonito este dibujo. Todas son paralelas, ¿ok? Ok, entonces, ¿qué sabes tú de tu función? Tú sabes que tu función en estas rectas son paralelas. Que son paralelas es constante, ¿ok? Entonces, si yo analizo mi función, la solución de mi función, yo sé que debe de ser una función constante sobre estas rectas, ¿no? Es una función constante en estas rectas aquí. Es decir, la solución debe de escribirse como una función que depende, pues, de que estás parado en estas rectas, ¿ok? O sea, aquí estoy diciendo que c es igual a bx menos ay. La función es desconocida, esta no la conoces, pero sabes que en estas rectas este término pues es constante, ¿no? Entonces esta sería la solución. La solución se determina como una función que depende de una combinación de las dos variables independientes. Sobre estas rectas tenemos la información de la función. Ahora, ¿cómo determinamos esa función en específico? Pues necesitaríamos tener información en sí sobre alguna condición inicial. Entonces ahora las condiciones iniciales van a estar dadas en términos de funciones, no de puntos, ¿no? Como era el caso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Ahora las condiciones iniciales están determinadas por funciones, ¿no? Entonces ponemos aquí una nota. O notamos que ahora las condiciones iniciales deben estar determinadas por funciones. ¿Okay? Entonces, es una diferencia de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, nuestra conclusión sería que la solución de la ecuación va a ser una función que va a depender de esta combinación de ambas, ¿no? Geométricamente, quiere decir que nuestra solución pues va a ser algo como lo que dicen que es como un papel arrugado, que cada
dirección que tiene estas líneas va a tener el mismo valor, el papel, ¿no? O sea, pensando en la altura, digamos, de la posición del papel, va a ser la misma en todas estas direcciones. ¿Ok? Bueno, entonces esta es la conclusión de nuestra solución. Nuestra solución es que nuestra solución tiene la forma u de x, y igual a f de bx menos ay. ¿Okay? Entonces esto fue analizando la forma de la ecuación, que en este caso fue analizar que la ecuación se puede escribir como una derivada direccional. ¿Okay? Bueno, ¿de qué otra manera podemos analizar esta ecuación? Tenemos otro método que ya no es geométrico, sino es más bien analítico. El siguiente método es un método de cambio de variable. ¿Okay? Para este cambio de variable, lo que vamos a hacer es, pues tenemos nuestra función u, que depende de la variable x y y. Ahora la vamos a escribir en términos de nuevas variables, que le voy a llamar x2 y y2. Entonces vamos a escribir la ecuación diferencial parcial, que es a ux más b uy igual a 0 en términos de nuevas variables. Que les vamos a llamar x2 y y2. ¿Okay? Entonces las nuevas variables van a ser escritas de esta forma. x2 va a ser ax más by, y2 va a ser bx menos ay. ¿Okay? De hecho, esto tiene que ver un poquito con el análisis que hicimos anteriormente. Entonces, hacemos un cambio de variable. Ahora ya no queremos que u dependa de x y de y. Queremos escribir u en términos de x2 y de y2. En términos de x2 y y2. ¿Okay? Entonces, pues utilizando la regla de la cadena en nuestros conocimientos de cálculo vectorial, vamos a reescribir la parcial de u con respecto a x en términos de las parciales con respecto a x2 y y2 y también esta de aquí. Entonces vamos a sustituir aquí, aquí y aquí la información de u, pero en términos de x2 y de y2, para transformar todo, que ya no tenga x y y, sino tenga x2 y y2. Entonces, u sub x es lo mismo que la parcial de u con respecto a x, que es lo mismo que usar la regla de la cadena y escribir parcial de u con respecto a x2 pues, por parcial de x2 con respecto a x, más parcial de u con respecto a y2 por parcial de y2 con respecto a x. ¿Correcto? Ok, entonces analizando nuestros cambios de variables, parcial de x2 con respecto a x sería a, parcial de y2 con respecto a x sería b, parcial de x2 con respecto a y sería b y parcial de y2 con respecto a y sería menos a. ¿Okay? Entonces sustituimos, aquí nos queda parcial de u con respecto a x2 por parcial de x2 con respecto a x, que es a, más parcial de u con respecto a y2 por parcial de y2 con respecto a x, que es b. Entonces esto lo podemos escribir como a
parcial de u con respecto a x2 más b parcial de u con respecto a y2. Hacemos lo mismo con la parcial de u con respecto a y. Parcial de u con respecto a y se escribe como parcial de u con respecto a x2 por parcial de x2 con respecto a y, más parcial de u con respecto a y2 por parcial de y2 con respecto a y, por regla de la cadena. Esto es lo mismo que parcial de u con respecto a x2 por parcial de x2 con respecto a y, que es b, más parcial de u con respecto a y2 por parcial de y2 con respecto a y, que es menos a. Entonces esto sería b parcial de u con respecto a x2 menos a parcial de u con respecto a y2. Ok. Entonces, si yo quiero hacer un cambio de variable, tengo que reescribir la ecuación en términos de la nueva variable. Entonces, sustituyendo, esta es la ecuación original, ¿no? A ux más b uy igual a 0. Sustituyo los cambios de variable que yo tengo de mi ecuación. Esto sería a por a ux2 más b u y2. Ay, caray, perdón. Más b por u y2 más b por, sustituyendo, b u x2 menos a u y2 igual a 0. Eso sería a cuadrada u x2 más ab u y2 más b cuadrada u x2 menos ab u y2 igual a 0. ¿Okay? Luego notamos que este término y este son iguales, pero con signo contrario, entonces pues se van, ¿no? Se van esos dos. Y reescribimos lo que nos queda. Nos quedaría a cuadrada más b cuadrada por u x2 igual a 0. ¿Okay? Entonces, ¿qué hicimos? Transformamos una ecuación en una más sencilla, ¿no? Aquí teníamos la suma de dos derivadas parciales, aquí solo tenemos una derivada parcial igual a 0. A cuadrada más b cuadrada no pueden ser 0 porque estamos asumiendo que ambas a y b no son 0, ¿no? Entonces, a cuadrada más b cuadrada es distinto de 0. Eso implica que u por x2 es igual a 0. Eso nos devuelve a la ecuación que analizamos en el video anterior, que podemos resolver por integración. Tenemos una función u que depende de x2 y y2. Entonces, para resolver esta ecuación, pues yo integro con respecto a la variable x2. Al integrar con respecto a la variable x2, me queda una función de la variable y2. Ajá. Y esa sería la solución. Regresando a mis variables originales, eso quiere decir que la solución u de x, y es igual a una función de la variable y2 que es exactamente bx menos ay. Bx menos ay, que es lo que obtuvimos en el método geométrico. Bx menos ay. ¿Okay? Tuvimos la misma respuesta. La solución es una función que depende de esta combinación lineal de las variables x y y. ¿Okay? Ya sabes que la interpretación geométrica viene de que es de esa combinación exactamente porque resulta que la solución es constante en esas líneas, ¿no? Pero es otro método de sacarlo. Este método, por supuesto, que está motivado por lo que hicimos en el método geométrico, pero este método pues es cambio de variable. ¿Okay? ¿Cómo proponemos este cambio de variable? Este cambio de variable, aunque no lo dice este análisis, proviene de una interpretación geométrica. Entonces, esa interpretación geométrica nos da lugar a que sepamos qué cambio de variable usar para que nuestra ecuación sea sencilla. ¿Okay? Entonces, con eso ya resolvimos la ecuación. El problema
es que esta función f es una función incógnita. Depende de la condición inicial que nos dé. Entonces, como tal, lo dejamos así, ¿no? Esta es nuestra solución, pero esta solución depende, obviamente, de qué condiciones iniciales nos den. A diferencia de ecuaciones diferenciales ordinarias, nos quedaban soluciones con constantes, ahora tenemos soluciones con funciones. ¿Ok? Entonces, un pequeño ejemplo de qué procedería con una condición inicial. Ese es el ejemplo. Entonces, dice, resuelva la ecuación diferencial parcial 4u sub x menos 3u sub y igual a 0 con la condición inicial u 0, y igual a y cúbica. ¿Okay? Entonces tenemos una ecuación, tenemos una condición inicial y queremos resolverla. ¿Okay? Entonces reescribimos la ecuación 4u sub x menos 3u sub y igual a 0. U 0, y igual a y cúbica. Ok. Entonces, a diferencia de ecuaciones diferenciales ordinarias, que donde las condiciones iniciales, si recuerdas, era, por ejemplo, por dónde pasaba una solución o cuál era la pendiente de la recta tangente en este punto. Ahora tenemos más información. La condición inicial está dada por una función. Geométricamente, ¿qué quiere decir esto? Que tú tienes así. Digamos que este es tu plano X de XY, ¿no? Este es tu plano XY. ¿Ok? Entonces, la condición inicial te dice que cuando X vale 0 quiere decir en el eje Y, yo sé cómo se comporta la función. Entonces, la condición está dada no en un punto, sino en toda una recta, ¿no? En todo el eje Y. Yo sé que si me paro donde sea, aquí, en este punto, yo me paro y yo sé que u de 0, y vale y cúbica. Si yo me paro en el punto 0,1, yo sé que u de 0,1 es 1 al cubo, es 1. ¿Okay? Entonces, esta condición inicial está determinada en una recta, no en un punto como en ecuaciones diferenciales ordinarias. Tenemos más información. En toda esta recta sabemos cuánto vale la función. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea de este método? Pues entonces, yo sé, por ejemplo, que las soluciones son constantes en líneas, ¿no? De este estilo. Porque eso fue lo que analicé anteriormente. Entonces, ¿cuál es la idea del método? Pues como yo sé que son constantes las soluciones en estas líneas y yo sé cuánto vale en el eje Y, pues entonces voy a tener que de alguna manera jalar este valor que yo sé sobre este eje hacia toda la recta, ¿no? Así, voy a jalar esta información para las demás porque yo sé que va a ser el mismo valor de la función. ¿Okay? Esa es la idea. Entonces, esta condición inicial me va a decir cuál es la forma de la función f que yo no sabía anteriormente. ¿Okay? Entonces, vamos a resolverla. Utilizando la información anterior, sabemos que si tenemos la ecuación a u sub x más b u sub y igual a 0, ya sabemos que la solución está escrita como una f de ¿qué? Bx menos ay, ¿no? Esa es la solución. Ok. Entonces, eso quiere decir
que en nuestro caso tenemos 4 ux menos 3 uy igual a 0. A vale 4, B vale menos 3. La solución sería una función de menos 3x menos 4y. Sabemos qué forma tiene la solución. No sabemos quién es f. F es la función incógnita. No sabemos quién es. ¿Ok? Entonces, así como cuando en ecuaciones diferenciales ordinarias nos quedaban constantes y usábamos las condiciones iniciales para determinar esas constantes, aquí nos quedan funciones. Vamos a usar la condición inicial para determinar quién es la función que necesitamos, ¿no? Entonces esta es la condición inicial. Entonces, en ecuaciones diferenciales ordinarias decimos, ahora determinar C1 y C2 tal que estas condiciones se satisfacen. Pues ahora hacemos algo similar, pero con funciones. Ahora vamos a determinar quién es f tal que u de 0, y, ay caray, es igual a y cúbica. ¿Ok? Entonces, ¿cómo determinamos eso? Pues vamos a tener que sustituir, porque la información que nosotros tenemos de la condición es cuando x vale 0, sustituimos aquí, x vale 0 acá, y luego vamos a tener que hacer alguna manipulación para saber exactamente quién es f, quién es la función que buscamos. ¿Ok? Entonces vamos a sustituir x igual a 0 en la solución. Así como sustituíamos las condiciones iniciales de x en la solución de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, u de 0, y, ¿quién sería? Sería una función de 0 menos 4y. ¿Ok? Es una función de menos 4y. Entonces, la solución me dice que u de 0, y es igual a f de menos 4y. ¿Ok? Yo no sé quién es f. Esa es mi pregunta. ¿Quién es f? Esa es la pregunta, ¿no? Yo lo que sé, lo único que sé, yo sé que u de 0, y es igual a y al cubo. Ajá. Eso quiere decir que esta cosa y esta cosa son iguales, ¿no? Porque ambas son u de 0, y. Es decir, f de menos 4y es igual a y al cubo. Ok. Pero esto no me dice todavía quién es f. No puedo despejar para f. O sea, ¿qué tendría que hacer para despejar para f? No sé, sacar f inversa tal vez, ¿no? O, no. Bueno, si saco f inversa se cancelan esas dos, ¿no? O sea, aquí, ¿cómo determino quién es f? Yo necesito una expresión para f. Y así como la tengo, todavía no la tengo. Porque si yo sustituyo algo, debe de tener esta forma. Si no tiene esta forma, yo no sé cuál es el resultado. ¿Ok? Entonces quiero hacer alguna manipulación para saber exactamente cuál es el valor de f que yo necesito. ¿Ok? Entonces, yo quiero, si le pongo aquí una carita feliz, f de carita feliz, aquí me tengo una expresión, ¿no? En términos de carita feliz. ¿Ok? Eso quiere decir que esto de aquí necesito que sea un valor arbitrario, digamos z, ¿no? Y poner este lado derecho en términos de z. O sea, esto es como mi carita feliz. Pues ahora aquí va a ser carita feliz más 2 veces carita feliz al cuadrado. Necesito saber la expresión en términos de una variable sencilla, no menos 4y, sino una variable sencilla. Entonces,
Haciendo un cambio de variable, si yo asumo que W es igual a menos 4Y, aquí adentro tenía un f de W. F de W igual a ¿cuánto en términos de W? Ah, pues tengo que despejar. Despejo para Y sería menos W sobre 4. Entonces, eso quiere decir que F evaluada, no en, o sí en menos 4Y, pero menos 4Y vale realmente W, es igual a Y, que es menos W entre 4, al cubo. Es decir, esto es menos W al cubo sobre 64. ¿Okay? Entonces, F de cualquier variable Z sería menos Z al cubo entre 64. F de carita feliz sería menos carita feliz al cubo sobre 64. Y así yo ya tengo una manera sencilla de saber cuánto vale la función evaluada en cualquier valor, no en menos 4 veces un valor, ¿no? Esta es una expresión sencilla de f. Ok, entonces pues yo ya sé cuánto es f de cualquier cosa. Regresando a mi solución, yo sé que u de x, y es igual a f de, ¿dónde está? Menos 3x menos 4y. Entonces, como yo ya tengo una expresión sencilla para f de cualquier función, pues esto es como mi z. El resultado sería menos z al cubo sobre 64. Es decir, menos 3x menos 4y al cubo sobre 64. ¿Ok? Y eso, pues podríamos simplificarlo brevemente. Eso sería menos, factorizamos un menos 1 al cubo y 3x menos 4y al cubo sobre 64. Ese menos 1 al cubo queda como menos 1, por menos queda como más 3x menos 4y al cubo sobre 64. ¿Ok? Y ya, esa sería mi solución. Ya no tengo funciones incógnitas. Sé exactamente cuánto vale la función que yo estoy buscando. Podrías intentar sustituirla en tu ecuación diferencial para asegurarte que sí la satisface, ¿no? En este caso es 4ux menos 3y igual a 0. ¿Ok? Bueno, entonces este es un ejemplo para que vean cuál es la diferencia entre resolver una ecuación diferencial ordinaria y una ecuación diferencial parcial. Esta es la ecuación diferencial parcial no trivial más sencilla que puede existir. La ecuación de transporte con coeficientes constantes. ¿Ok? Bueno, chicos, ya saben, si hay preguntas, dudas, comentarios, por favor por correo electrónico o por mensaje de Facebook. Cuídense mucho y seguimos en comunicación todos.